soy María Álvarez, hice 3 documentales, Las Cinéfilas, El Tiempo Perdido y Las Cercanas. Los 3, digamos, ponen en primer plano gente de la tercera edad, en relación el primero con el cine, el segundo con la literatura y el tercero con la música. Las ideas surgieron de manera muy distinta. En Las Cinéfilas, yo estaba en la escuela del Bafisi, en una fila, y empecé a hablar con la señora de adelante, y ella sacó una libretita donde tenía anotadas como todas las películas que había visto durante el Bafisi. Y entramos al cine y, digamos, no, ahí quedó todo. Y yo igual después volví a mi casa y me puse a pensar en esa señora, y me acordé cuando yo era estudiante de cine, que yo iba a la sala Lugones, y que siempre veía a estas señoras que estaban a las 3 de la tarde en el cine, ¿no? Y yo como estudiante las veía de lejos, como, ay, estas señoras que hacen acá, como algo muy extraño a mí. Y a raíz de ver a esta señora y de encontrarme en la fila del Bafisi con ella, me empecé a pensar que yo ya estaba más cerca de ser una de esas señoras que la estudiante que había sido, ¿no? Como que yo me sentía más cerca de ellas que de la estudiante. Y a raíz de ese sentimiento mío, empecé, o sea que diríamos que Las Cinéfilas, yo había conocido a Estela, Estela terminó siendo la señora de la fila, ahora cuento cómo finalmente ella fue un personaje de la película, pero me parece como que la cinéfila sí partió de una idea abstracta, digamos, de señoras jubiladas que van al cine todos los días y que el cine es el sostén de sus vidas, y que el cine organiza su tiempo, de alguna manera sus días, sus jornadas, y de alguna manera es una motivación para levantarse de la cama, para vestirse, para socializar con otras personas, para tener como una especie de cita, ¿no?, con algo que es el cine. Entonces creo que la cinéfila partió de una idea de la cual yo salí a buscar personajes que fuesen en concordancia con esa idea. Entonces fui a Cineclub Núcleo, que es un cineclub que se hace en el Gomont hace muchísimos años, y ahí hablé con Samaritano, y le dije, no, estoy buscando señoras. Entonces le conté un poco y me dijo, tengo la persona perfecta para vos. Y cuando me la presentó era Estela, que era la señora que yo había conocido en la fila del Bafisi de casualidad. O sea que, bueno, y a partir de ahí empecé a buscar otros personajes en otras ciudades, y bueno, de ahí surgió Las Cinéfilas. Después, El Tiempo Perdido surgió de Norma, que fue una de las cinéfilas, que un día nos dijo, voy a un grupo de lectura de Proust. Yo no había leído ni a Proust, ni... La verdad que dije, esto fue durante la filmación de Las Cinéfilas. No tiene nada que ver con nuestra película, o sea, el grupo de lectura, como que no tiene nada que ver con el cine, no tiene nada que ver con... Pero dije, vamos igual, porque yo también la estaba grabando en otras situaciones a ella. Como a Lucía la había grabado en la peluquería, a Norma digo, vamos a un grupo de lectura y vemos. Y fuimos al grupo y nos fuimos del grupo como, bueno, sí, esto no sé, como, no sé para qué puede... Pero había algo del grupo que me había evidentemente movilizado bastante. Cuando edité Las Cinéfilas y vi el material del grupo, primero que quedaron 2 escenas del grupo en la película, y después que dije, acá hay algo, quiero seguir yendo. O sea, quiero seguir yendo, empecé a leer a Proust, y básicamente mi manera de pertenecer al grupo fue leer a Proust y ir a filmar el grupo durante 4 años. O sea, como dije, yo quiero pertenecer a esto, y mi manera de pertenecer era filmando. Y Las Cercanas surgió de manera totalmente distinta, o sea, Las Cinéfilas por una idea, El Tiempo Perdido a raíz de un personaje, digamos, que me lleva a ese lugar, y a raíz de un escritor, creo que tiene mucho que ver. Porque la lectura de Proust no fue menor, o sea, que a mí me gustase lo que he leído, o sea, tenía... Por ahí si yo leía Proust y no me gustaba, no hubiese hecho la película, ¿no? Como que me conmovió mucho y me cambió la vida, creo, leer a Proust y como esa experiencia del grupo. Y con La Cercana fue totalmente distinto. Yo estaba pensando una idea de ficción para hacer con mi hermana, o sea, yo tengo una hermana que tiene un año menos que yo. Entonces tenía como una idea para escribir un guión de ficción. Y estaba caminando, estaba editando El Tiempo Perdido yo en ese momento, y pasé caminando por un McDonald's y vi a 2 señoras comiendo, muy parecidas, o sea, no parecían gemelas, pero eran muy parecidas. Y le saqué una foto y me fui. Cuando me saqué una foto para esa película que yo pensaba que podía ser de ficción con mi hermana, o sea, sobre mi hermana, basada en cosas de mi hermana y mías. Y a los meses iba caminando de nuevo y las volví a ver, caminando,
Y les hablé, les dije, yo les saqué una foto, estaban yendo a McDonald's de nuevo, ellas iban todos los días a ese mismo McDonald's, que está en la película. Y ahí les hablé, les dije que yo les saqué una foto y si le podía sacar otra foto, y me empezaron a contar que eran gemelas, que habían sido pianistas, y les dije si podía ir a tomar un café con ellas. Y hablando con ellas me llamó mucho la atención la manera en la que ellas complementaban sus memorias, cómo dialogaban entre ellas. Pero bueno, eso no es una película. Y les dije, ¿puedo hacerles una entrevista? ¿Puedo ir a sus casas, hacer una entrevista? Y me dijeron, sí, encantadísimas. Cuando fui a la casa, ¿no? La casa se transformó en otro personaje, que realmente ahí terminó de cerrar todo y dije, bueno, esto sí es una película, ¿no? Están ellas dos que son muy especiales y este lugar que es único. O sea, para mí era como... Y bueno, así surgió cada una de manera muy distinta, ¿no? Y creo que hay una cosa muy especial en cómo aparecen las ideas para los documentales. No, es un tema, creo que es lo más delicado del documental. Porque bueno, primero que esto es cierto, ¿no? Como uno puede tener un personaje, pero no es suficiente, no es una película. Siempre tiene que haber como muchas capas en un documental, no es un retrato, digamos, plano. Entonces tiene que haber otros temas por debajo del personaje que yo considero que para un documental de autor son como propios. Entonces, en ese diálogo entre lo que vos tenés adentro y lo que vos ves afuera en la realidad, o sea, hay un ida y vuelta entre eso que hacen que para mí un documental de autor tenga esa cantidad de capas, ¿no? Que por ahí lo que estás viendo es un personaje que no tiene nada que ver con vos, una persona que acabas de conocer, digamos, que no tiene que ver con tu vida, pero refleja mejor que nadie algo que te pasa a vos adentro o algo que querés vos expresar y que esa persona lo está expresando, ¿no? No necesariamente tenés que estar vos. Decidir sobre qué va a ser la película y digamos cómo se hace la película es para mí como una especie de magia, no sé, o sea, como se tienen que dar una serie de cosas que no son esto de la metodología, no pueden tener un método, digamos, o sea, es como un día sentís algo sobre algo, cómo puedes expresar eso, otro día ves una persona en la calle que por ahí se podría conectar con eso y se va armando como algo y dice, es esto. No podría decir cuáles serían los ingredientes exactos de eso. La investigación, lo que se llama comúnmente la investigación, que es creo lo que entiendo por investigación en un documental es como la preparación del proyecto para después ser producido, por decirlo, yo no la concibo como tal. O por lo menos en las 3 películas que hice no lo utilicé como así. En la que estoy haciendo ahora sí podría decir que estoy utilizando una especie de investigación, pero porque requiere un material de archivo, porque requiere lecturas puntuales sobre lo que voy a contar. Entonces, creo que la investigación depende mucho del proyecto. O sea, hay proyectos que no requieren investigación, que la investigación acompaña la realización del proyecto, porque digamos, por ejemplo, en una película como Las Arcanas yo no puedo investigar. Sí, obviamente, googleé sobre ella, llamé al Colón, hablé con gente, pero en un momento, cuando empecé a hacer esa investigación, me di cuenta que eso no era la película. O sea, la película era lo que ellas me iban a contar a mí, o sea, no lo que yo podía investigar de ellas. Yo entrevisté a una musicóloga que las había entrevistado antes, o sea, como hice una investigación, pero en un momento me di cuenta que eso no era una película sobre investigación, no era una película que yo podía investigar. O sea, esa película era para vivirla, tenía que vivirla con ellas y tenía que experimentar lo que ellas me decían, conocerlas a ellas. Entonces es como que ahí, por ejemplo, no existe la investigación. Existe, pero no va por ahí. Creo que en Las Cinéfilas es igual que en Las Arcanas, y creo que lo de Proust, la investigación básicamente tuvo que ver con leer el libro. No hubo ningún tipo de investigación, o sea, no creo que haya una instancia de investigación separada de la realización de la película tampoco, porque es como se retroalimenta, ¿no? Lo que vos podés llamar investigación, que básicamente es
búsquedas o sea, búsquedas que vayan por otros lados, que no son concretamente en el sujeto, hablando de un cine humanista, digamos, que se centra en personas, ¿no? Como tenés a las personas que van a participar de la película y después tenés otras búsquedas que puedes hacer sobre esas personas o sobre los hechos. Para mí esas dos cosas, la investigación y la realización de la película, van juntas. O sea, es imposible estar investigando un documental sin estar con los elementos que tenemos hoy en día, sin estar al mismo tiempo filmando, porque la filmación es investigación siempre para mí. No creo necesario esperar a tener el conocimiento de todo el tema, digamos, teórico antes de salir al campo. Porque para mí el campo retroalimenta lo teórico y lo teórico retroalimenta el campo. Entonces todo el tiempo esas dos cosas están en movimiento. Me parece que es algo muy dinámico. No es como, digamos, no es como la ficción, o sea, la ficción más convencional, que vos tenés un guión, entonces el guión está, salís a filmar, traes el material. El documental para mí no funciona así, o por lo menos lo que a mí me interesa hacer, sino que es una búsqueda todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces si vas, entrevistas a una persona y después esa persona te habla de un libro, entonces ese libro lo tenés que ir a buscar, vas, lees ese libro, pero acá dice que la otra persona dijo sobre esta, entonces vas a la otra persona, la filmás y te dice, no, pero ese libro no sirve, tenés que leer otro, o sea, no leíste el artículo de internet que leyó tal, que escribió tal. Entonces ahí, en esos hilos que se van mezclando, yo creo que hay un tejido que es la investigación, la realización y el montaje, que se van tejiendo, digamos, preferiblemente simultáneamente, digamos. O sea, como es un tejido que se va haciendo, hasta que en un momento algo se va armando, ¿no? La investigación llega hasta que terminás la película. O sea, para mí la investigación hasta el día que no decís, este es el corto, o sea, hasta ese día vos estás pensando en la película. La investigación es pensar y buscar. Entonces hasta el día que no cerrás la película, todo está abierto, y más en el documental, porque en el documental yo puedo estar editando en mi casa o en una isla de edición, puedo estar ya con el corte final y me llama alguien y me dice algo sobre la película, no sé qué, y por ahí tengo que salir a ver qué es eso, ¿no? Hasta que la película no se cierra. Yo sí, cuando la película se cierra, olvídate, ahí ya no pienso jamás, nunca en cosas que podrían haber pertenecido a la película o en caminos que se podrían haber abierto. Ahí ya cierro la persiana y no hay manera de que me interese investigar nada más sobre eso. Es como que la película se mimetiza con tu vida todo el tiempo y igual en el tipo de documentales que hago yo. No sé si funciona así siempre, no sé. Yo me llevo muy bien con la gente mayor. Me interesa mucho estar con ellos y ellas. Me parece que la gente que vivió muchas cosas, me interesa mucho escuchar a esa gente. O sea, me parece súper rico, me aprendo, me hace pensar, no sé, me parece que la historia que tienen y lo que vivieron, no sé, o sea, sí, obviamente la juventud también me interesa porque es como lo nuevo, lo que está en blanco, no lo que está creándose en ese momento, pero la gente mayor es como que vivió todo. Vivió muertes, vivió enfermedades, vivió amores muchos, vivió todo lo que casi todo lo que puede vivir una persona. Entonces es muy rico escuchar eso. Y obviamente la gente mayor con la que yo me relaciono no es cualquier persona. O sea, yo no es como cualquier persona mayor. O sea, básicamente son gente que primero que tiene mucho sentido del humor. O sea, todos mis personajes considero que todas las personas que participaron de mis películas tienen el sentido del humor y una visión sobre la vida en la que pueden reírse. De la vida y de ellos mismos y de sus vidas. Entonces yo, si no podría... No es cualquier persona. Eso también está bueno aclararlo, digamos. No es cualquier persona mayor. Es gente que me parece especial. Y que puede reírse y que puede contar lo que le pasa de una manera especial o abrirse, ¿no? Entonces me resulta fácil porque en realidad esa gente mayor está muy abierta. Entonces, cuando vos te abrís y ellos se abren y ellas se abren también,
hay ahí un ida y vuelta que es muy lindo porque la gente mayor también necesita a alguien que la escuche, que la mire. O sea, las cercanas, ellas iban por la calle, nadie las miraba, nadie las escuchaba. Para mí eran dos joyas, o sea, entonces para ellas que alguien las vea y que alguien las escuche y quiera saber lo que pasó con sus vidas, fue como, no sé, el gran momento de sus vidas antes de que se termine digamos, de que se termine su vida. Entonces, no sé, eso no es cualquier persona también, me parece. Esa es la delgada línea del documental. Esa es la delgada línea sobre las que nos movemos todos los que hacemos documentales. ¿Hasta dónde? ¿No? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Eso solamente lo puede decir la persona que lo hace. Después será juzgado por otros, dirá otros a esto, cómo no hizo esto, no sé qué. Yo sé que llegué a una línea, digamos, a un borde que a mí me interesaba contar. A mí no me interesaba o sea, no me interesaba retratar. Primero que siento que la vejez es mucho más dura de lo que yo retraté. Yo no siento ni siquiera que en la película está retratada la vejez con lo de verdad que es duro. Porque la vejez es hacerse caca encima, la vejez es cosas muchísimas más duras de las que están en la película. Entonces hay que ver cuál es también el parámetro de cada uno con eso, porque si vivimos en la época de Instagram, en donde todos estamos perfectos y todos estamos pasados por un filtro y todos estamos todo el tiempo mostrándonos felices y que tenemos la vida perfecta, bueno, a mí no me interesa básicamente hacer un documental que siga en esa línea, ¿no? Y en esa delgada línea en la que se mueve la película, creo que también es la manera de que el que la mira pueda reflexionar sobre ciertas cosas de la vejez. Si uno no llega a determinados lugares que pueden generar un poco de incomodidad, no hay reflexión. En lo que vemos todos los días no hay reflexión en Instagram, no hay reflexión. O sea, la idea de hacer una película y la idea es llevarnos a sentir cosas que no sentiríamos si no vimos esa película. Yo no me siento cómoda falseando determinadas cosas duras de determinada edad. O sea, que igualmente siento que ni siquiera llegué ahí. O sea, como que ni siquiera llegué ahí. Lo que pasa es que es muy duro hablar de la muerte, es muy duro hablar de la vejez y son personas reales. Pero es como decir, bueno, no mostremos lo que nos va a pasar a todos. O sea, no mostremos lo que nos va a pasar a todos. Es como una locura, es como un tema tabú. Creo que tiene que ver más con la sensibilidad del que mira que con la sensibilidad, por ejemplo, primero que la que primero mira soy yo, porque la que está ahí con la cámara soy yo. Entonces yo jamás me burlé de ellas y jamás, al contrario, digamos, por eso digo, el que mira y juzga eso de esa manera, yo creo que es el que en el fondo tendría que rever o no, digamos, o seguir pensando eso, pero digo, tiene que ver con una sensibilidad propia. Yo las filmé a ellas y a todas las personas con las que hago mis películas, siempre del respeto, desde la admiración, desde la empatía más profunda, en el sentido de que yo retraté a las cercanas como si fuese yo, o sea, literal, yo y mi hermana, o sea, no, ¿entendés? No es que me pongo por encima, yo soy joven, ellas son grandes, no es esa, de la manera en la que partió la idea, que era de hacer una cosa sobre mi hermana y sobre mí, con ese amor que le tengo a mi hermana y a mi experiencia, a mi vida compartida con mi hermana, es con el amor con el que yo las miré a ellas. Después cada uno puede pensar lo que quiera de eso, no sé. A mí me interesa otra cosa que tiene que ver con los defectos y los errores que tiene la vida, con algo imperfecto, la imperfección. Un documental perfecto creo que es más fácil de hacer que uno imperfecto hoy en día, porque tenemos la tecnología, tenemos todo, entonces las imperfecciones hacen que eso sea verdad, o sea, como que eso sea humano para mí, o sea, como muy importante eso, como que valoro mucho las imperfecciones. Hasta ahora nunca filmé con más de, digamos, yo y 2 personas, o sea, no, en El tiempo perdido, por ejemplo, que eran 2 cámaras, entonces
no, creo que nunca fuimos 3, o sea, siempre fuimos 2, o sea, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo unas entrevistas y también somos 2 siempre, o sea, sí, no. Después tengo un equipo que tiene que ver con la postproducción, que es un equipo con el que trabajo con Ariel, que trabajo en mis 2 películas anteriores, que es súper valioso, para mí es una persona clave en la película. Bueno, después el colorista, el sonidista, digamos, la gente que se suma después. Siempre he trabajado también con una persona que hizo asesorías de montaje distintas en cada película, o sea, no es que no ingreso miradas a la película que no sean las mías. Pero en general, hasta ahora, también tiene que ver con una cuestión de financiamiento y de formas de hacer, en donde a mí me llama, por ejemplo, en Las Cercanas, venite para casa ahora, y yo voy. Entonces, esa forma de hacer también pone límites en el sentido que yo voy con lo que tengo. Pero bueno, lo que de nuevo, forma es contenido. Si yo espero y le digo, no, voy mañana, entonces llevo un cosonidista, llevo a alguien de cámara y ingreso con 4 personas a la casa de ella, la película no hubiese sido lo que es. ¿No? Eso es orgánico. Yo sola, filmando en un momento que pasó lo del muñeco, y eso tiene que ver con lo que pasó, cómo se filmó. Si hubiésemos sido un equipo, probablemente eso no hubiese sido así, ¿no? Cada proyecto es como ser un estudiante que está viendo cómo voy a hacer esto. ¿Cómo mierda voy a hacer esto? ¿Qué hago? O sea, pero si es una entrevista única, el tipo está enfermo, no sé qué, llevo sonidista, no voy con el sonido, pero se me corta el sonido. O sea, cada proyecto es como, ¿cómo voy a hacer esto? No sé cómo hacerlo. No sé cómo lo voy a hacer. Y en ese no sé cómo lo voy a hacer, hay algo, por eso digo lo de la metodología. Como que cada proyecto encuentra su metodología, pero es única para ese proyecto. Es como decir, cuando estás editando, cuando estás editando, yo hice todo cuando estaba editando, hice notas, fichas, post-its, de todo, o sea, de todo, markers en la línea, o sea, todos los métodos que puedas, y cada proyecto tiene un método que se va armando mientras lo vas haciendo distinto al anterior. O sea, en uno tuve 5 cuadernos, todos escritos. En uno ni siquiera tuve una hojita donde decía básicamente la estructura en 3 actos, en una hoja A4 en computador, y iba cambiando ahí. En el otro tuve 10 cuadernos así en tiempo perdido. ¿Cuál es la metodología? En el de ahora vengo, como decíamos, haciendo una semi-investigación, semi-rodaje, haciendo notas, hace 7 meses. O sea, que se filmó la película. ¿En qué parte de la película estoy? ¿Cómo puedo saberlo? Tendría que ver todo el material que filmé y ni siquiera podría saberlo. O sea, es como... yo trabajo mucho con la intuición también, no ¿entendés? No te puedo decir ni periodos de tiempo, o sea, que tardas en hacer un documental. Podés tardar 3 meses en hacer una película o podés tardar 5 años. Entonces, ¿cuál sería la metodología? ¿No? Como, no sé, me parecen infinitas las formas de pensarlo, cómo hacerlo, y sin saber cuál es el proyecto, imposible de definir una forma de hacerlo. ¿Cómo es el proyecto? Implica si es algo personal o algo que te encargaron, qué fondos tenés, si es algo inmediato. O sea, lo de Las Cercanas era inmediato. Lo del tiempo perdido yo podría seguir ahora filmando, por ejemplo. Podría hacer una película que dure, o sea, y hubiese sido mejor el documental si yo seguía. Seguía. El documental siempre se favorece con el tiempo. Bueno, llega un momento que uno también tiene un tope. Pero lo que quiero decir es que hay películas que son inmediatas y películas que pueden durar 20 años, no sé. Y digamos, la metodología para mí sería como absolutamente todos los días trabajar en el proyecto. De alguna manera u otra, no sé. Llamarlo a investigar, leer algo sobre el proyecto, llamarlo, salir a caminar para pensar si hay algo de que podría ser, llamarlo como quieras, pero la metodología es como todos los días pensar cómo vamos a hacer este proyecto, porque no hay una manera de hacerlo. O sea, eso es lo que me parece más increíble del documental. No existe una manera de hacerlo. Es lo que vos decidas, o sea, es como vos quieras, no sé, es como vos sientas. Eso me parece lo más lindo, aparte del documental.